para el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, y FEDAEPS. Es un gusto tenerlos en el Foro Mujeres, Conocimiento y Poder. Un día antes de festejar el Día Internacional de las Mujeres, en el que recordamos las luchas de los movimientos feministas que desde hace años han estado comprometidas en reivindicar los derechos de las mujeres. En la actualidad, Ecuador busca alcanzar una economía basada en el conocimiento. Atravesamos un momento en el que el capitalismo global se sostiene cada vez más en las luchas producción cognitiva. En este contexto, los aportes de las mujeres se vuelven indispensables. No son solo en materia de inclusión, participación y liderazgo, sino sobre todo en sus planteamientos críticos sobre qué tipo de conocimiento se quiere desarrollar, para quiénes y bajo qué principios económicos, sociales. Está con nosotros la doctora Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. La doctora María del Pilar Troya, subsecretaria general de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, y la doctora Irene León, directora ejecutiva de FEDAEPS. Modera el doctor Hernán Reyes, miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Queremos recordarles que este evento se está transmitiendo a través de nuestro portal web www.ciespal.org. Bienvenidas, bienvenido. Por favor, Hernán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí muy placentero poder moderar esta mesa redonda, que lo que hace es, una vez más, enfatizar la preocupación que tiene esta institución, CIESPAL, juntamente con las instituciones y las personas que nos acompañan en este panel, para poder aportar a la reflexión y al diálogo, fundamentalmente, sobre temas que son en extremo importantes para la vida política y social del país. Hoy en la tarde, hoy en la noche, nos van a acompañar tres distinguidas profesionales, amigas, personas que tienen una larguísima trayectoria en estos temas, y vamos a tener la presentación sucesiva de cada una de ellas. Voy a ir luego o antes de cada presentación dando una pequeña reseña del perfil de quien nos acompaña. Vamos a tener entre 15 y 20 minutos por presentación, y luego de eso abriremos un pequeño espacio para tener un foro de preguntas y comentarios que se refieran a esta temática. Vamos a empezar con María del Pilar Troya. Es antropóloga, es magíster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo por la Flaxo, Ecuador. Tiene varios cursos de especialización sobre pensamiento feminista latinoamericano, métodos feministas de investigación cualitativa. Ha sido docente en cátedras vinculadas con políticas públicas, desarrollo y género, y actualmente se desempeña como subsecretaria general de Educación Superior de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Nos va a acompañar entonces esta tarde María del Pilar. Quedas por favor con la palabra. Buenas tardes con todas y con todos. ¿Le pone la presentación, por favor? Que se proyecte. Perfecto, gracias. Y yo voy a hablar ahora de las políticas públicas de igualdad de género en la educación superior, qué es lo que se ha hecho, cuáles son los resultados, cuáles son los desafíos vigentes todavía. Para discutir, yo quisiera primero aclarar mi enfoque conceptual. Creo que el género es un término que ha sido manoseado bastante en estos últimos tiempos. Terminamos hablando de género casi como que fuera equivalente a sexo en muchas circunstancias, y el género es una construcción social y cultural que implica relaciones de poder, implica división sexual del trabajo, implica relaciones emocionales
todo lo que tiene que ver con el deseo, ¿no? Estoy retomando aquí a Connell. El género además es una construcción histórica social que tiene una expresión distinta a través de los tiempos, y eso es importante tener en cuenta, que ha cambiado, puede seguir cambiando, es modificable, ¿no? Que es la diferencia un poco con la idea más tradicional de lo que sería el sexo. Además, dentro del género hay una serie de identidades diversas que se construyen, varias feminidades, masculinidades y otras diversidades de género, digámoslo así, que hay unas, normalmente se asume que lo femenino queda subordinado a lo masculino, no necesariamente solo las mujeres respecto de los hombres, sino lo que se identifica como feminizado respecto a lo que se califica como masculinizado. Y además dentro del género tenemos todo este juego de la predominancia de lo heterosexual, ¿no? Un heterocentrismo y una heteronormatividad, ¿no? El eje es masculino, femenino, como que no hubiera otras posibilidades de construcción de yo diría que el mismo sexo biológico no es binario, porque hay personas que nacen intersexuales, y luego sobre ese sexo que ya no es binario tenemos que hay una identidad de género, una preferencia sexual, una opción de representación de esa identidad, es decir, hay muchos aspectos en juego dentro del género. Asimismo, quisiera aclarar que por políticas públicas, entiendo yo que son las acciones implementadas por el Estado central o los gobiernos locales en base a normas definidas por una ley, decreto, reglamento, acuerdo, ordenanza o otro tipo de dispositivo, instrumento, es decir, acciones deliberadas, pero asimismo hay acciones que responden a la inercia de la ejecución, que tal vez no están necesariamente amparadas en una normativa, sino que la respuesta es que siempre hemos hecho así. Y lo que yo he calificado aquí como omisiones, que quiere decir que, y en esto hay un debate dentro de las teorías de política pública, cuando se dice es que esto no lo vamos a tocar o no lo vamos a regular, para mí eso es una política pública. Decir que no me voy a meter en ese ámbito es una forma de hacer política, que es, por ejemplo, lo que el Estado hizo respecto a las universidades o de la educación superior, donde durante muchos años fue no voy a incidir en eso. Y el no hacer es una forma de política pública, el no regular o dejar abierto el campo para que se autorregulen los actores, que era más o menos lo que sucedía. Las políticas de género yo las abordo desde el campo de la igualdad versus la equidad. La igualdad sería para mí el principio mayor, la equidad sería un camino para alcanzar ese principio. Igualdad, porque iguales no quiere decir idénticos, la igualdad puedes considerar las diferencias, en cambio la equidad sería un camino para alcanzar la igualdad. No se busca que los sujetos que estén en peores condiciones tengan medidas que les permitan llegar a la igualdad. Por eso creo que en la Constitución nuestra es importante recordar que recoge el principio de igualdad, recoge el enfoque de género, incorpora la paridad, transversaliza la igualdad de género a lo largo de todo el enfoque, de todo su texto, y además ciertamente incorpora medidas de acción positiva y de equidad, no solo en el tema de género, sino para pueblos y nacionalidades también. Respecto ya al tema concreto de género y educación superior, tenemos unos datos generales de diagnóstico que yo creo que las personas que han estado en el campo los conocen muy bien. Hay un incremento muy importante del acceso de mujeres de educación superior aquí y en todo el mundo. Hay una segregación horizontal, le llamo yo, asumiendo términos que vienen más bien desde el campo laboral, es decir, las áreas de conocimiento y las carreras a las que se dedican las mujeres son unas en particular, ya vamos a mirar. Hay lo que llamo yo una segregación vertical, por no decir una discriminación, en tanto que en el claustro docente y las autoridades de las universidades están muy masculinizadas. Los currículums normalmente son sexistas, quiero decir que hay una discriminación no solo contra las mujeres, sino contra otras identidades de género que no sean las masculinas. Hay también una guetoización de lo que se ha solido llamar estudios de género, bien sea que se concentran en una área, en una facultad, o un grupo de investigadores dentro de un área, pero no se aplican de manera transversal en toda la universidad, incluso de las que tienen carrera o maestría que aborde temas de género. Y finalmente temas fuertes de violencia, sobre los cuales tenemos
poco diagnóstico, pero sí hay muchas denuncias de acoso sexual, de violencia dentro de los campus universitarios, violaciones y demás. El aumento de matrícula a nivel superior es un fenómeno mundial. En el gráfico que no sé si se ve tan bien, en todo el mundo, excepto en el África subsahariana como región, hay más mujeres que hombres en la universidad. No, las diferencias son más grandes en Asia, increíblemente, y menores en América del Norte. Respecto al crecimiento que hablaba, mientras la tasa de matrícula masculina un poco más que se duplicó, la tasa de matrícula femenina se triplicó en las últimas 3 décadas y creció más en los países desarrollados y luego sigue América Latina y el Caribe, ¿no? Lo que sí pasa en todo el mundo, aquí en el Ecuador no, porque nuestras maestrías y doctorados están muy fuertemente concentrados en el área social, donde acceden más mujeres, pero en el resto del mundo en general hay más mujeres a nivel de licenciatura, pero en cambio y a nivel de maestría y doctorado decae el número de mujeres, asimismo como en lo que tiene que ver con investigadores. Perdón. En el Ecuador, a mí me gusta siempre hacer un poco historia, ir un poco hacia atrás, porque sin esas mujeres feministas que lucharon antes que nosotros no estaríamos donde estamos. Ninguna de nosotras ahora aquí mismo, que hemos ido todas a la universidad. La primera mujer autorizada a estudiar fue Aurelia Palmeri en la Universidad de Guayaquil, pero la primera que se graduó fue Matilde Hidalgo, que ustedes la conocerán, supongo, porque fue la primera mujer que votó no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina, y se graduó de médica en la Universidad Central de Quito en 1921. Eloy Alfaro, que también fue el primero que permite acceso de mujeres a la universidad, crea los institutos normales en Quito y Guayaquil, donde se forman por primera vez las docentes a nivel superior, ¿no? Y me encontré el dato de que la primera asociación femenina universitaria de estudiantes universitarias fue creada en Guayaquil, la AFO, en 1944. En tanto número, en la década de los 60 teníamos aproximadamente un 24,5% de mujeres, que se mantiene en el 68, seguimos como en 24%, en el 72 sería alrededor de 30%. No tengo datos de la década de los 80 porque el CONUEP, no sé si las bases de datos se perdieron porque debería haber información. Actualmente estamos hablando de que hay un 55% de mujeres en las universidades. Esto sucede en todo el mundo de una manera más o menos similar, como ya vimos, y hay ciertas carreras en las cuales el predominio de mujeres es completo. Sabemos que enfermería o trabajo social son más del 90% de mujeres, docencias alrededor del 70%. Esta es la distribución del total de mujeres por áreas de conocimiento. Como ven, la parte más grande es ese 32% es de educación comercial y administración, le sigue educación y luego salud y servicios sociales, ¿no? Esas las áreas vinculadas a los roles tradicionales de las mujeres. Digamos que administración lo dejaría aparte porque esa es la concentración de la oferta tanto para hombres y mujeres, ¿no? La mayor cantidad de personas en este país siguen estudiando administración, la mayor cantidad de carreras que se ofertan en el país están vinculadas con la administración de empresas. Luego de eso, ya digo, son para las mujeres esas carreras relacionadas con el rol tradicional que se les impone, el rol materno de cuidado, mientras que en ingeniería, industria, construcción son el 5%, en agricultura el 2% de las mujeres, y en humanidades y artes ese 3% es comparable a lo que pasa con los hombres. En términos de graduación, las mujeres nos graduamos más que los hombres actualmente, o sea, la eficiencia terminal de graduación de la universidad es más alta para las mujeres, y en términos de puntuaciones, de evaluaciones y culminación del programa, normalmente tenemos mejores notas. Yo no he logrado conseguir datos agregados, pero en la Universidad de Cuenca me dijeron que todas las mejores estudiantes de todas las facultades son mujeres. De nuestras becarias de cuarto nivel, es decir, hacemos un concurso de las mejores estudiantes de las universidades para darles becas en el exterior, la mayoría son mujeres. Si bien en nuestros programas de becas, como están más sesgados hacia ciencia y tecnología, tenemos 60-40 más o menos, o sea, más hombres todavía, ¿no? Pero es por el enfoque
de las becas, que dado que en el país sí hay bastante oferta en ciencias sociales, entonces becamos más en otras áreas y entonces ahí resultan menos mujeres. Ese acceso a digamos, al nivel de estudiantes, de ese 55%, a nivel de docentes somos el 36%, ha ido mejorando, pero de todas maneras es un porcentaje bastante menor, y a nivel de rectoras de solo el 18%. No hay mucha diferencia entre el nivel de los docentes, porque de los docentes con PhD igual 30% son mujeres, ¿no? Entonces ahí no es un tema de menor formación de las mujeres, que podría ser una hipótesis, sino es un tema de dificultad de acceso a los cargos de docencia, porque la carga familiar, por prácticas de exclusión y preferencia a los hombres, los mismos tipos de discriminación que se enfrenta en cualquier otro ámbito laboral, pero este es uno que, digamos, todavía está más atrasado. Estos datos hablan de los ingresos de los docentes. Como pueden ver en la última columna, por hora casi no hay diferencia, lo que es lógico, porque en el pago por hora no se puede hacer ese tipo de discriminación, pero en los pagos de docentes a tiempo completo, a tiempo parcial, las mujeres a tiempo completo ganaban en el 2012 86% lo que ganaban los hombres, y a tiempo parcial 89%, y ahora con el reglamento carrera escalafón docente, que tiene que terminar de aplicarse hasta fines de este año, ya no deberían haber esas diferencias, excepto que se tendiera a contratar muchas más mujeres a tiempo parcial. Pero bueno, en cargos académicos directivos las mujeres ocupan el 33% de los cargos, esto es decir, decanas, directoras de carrera y afines. En el público es menor, en el particular cofinanciado casi llega a la paridad. Esto es interesante y habría que hacer una investigación específica de por qué estas universidades cofinanciadas, que son, la mayoría de ellas son las católicas, dan más facilidades de acceso a las mujeres a los cargos de estos, quizá por las carreras que dan, una mayor carga en esas áreas que acceden más mujeres, pero no es una hipótesis simplemente. De todas maneras, sí ha mejorado desde la primera medición, ¿no? Y ahí entre el 2012 y el 2013 ya se vio una mejora, incluso en el último año. En el tema de investigadores sí es todavía bastante triste. De la planta de investigadores de las universidades que logramos tener información, estos son datos del CEACES, apenas del 3,7% de los investigadores en universidades son mujeres. No hay casi cambio entre el 2008 y el 2012. Las cofinanciadas tienen un poco más nuevamente, pero de todas formas es una planta de investigadores masculinizada. En temas de ingreso, hay diferencias también entre las mujeres y hombres, sea que obtengan licenciatura o posgrado. Esto se replica a nivel general y en todas las profesiones. A las mujeres en promedio nos pagan menos por hacer el mismo tipo de trabajo, y el obtener un título de tercero o de cuarto nivel, digamos, tampoco equipara la situación. Eso es un poco en datos, en términos generales, datos sobre la situación hombres-mujeres. No tenemos datos sobre la situación de personas de diversa condición sexogenérica, porque esa información tradicionalmente no se ha recolectado, ¿no? Y tenemos muchas dificultades para que las universidades incluso hagan la desagregación por grupos étnicos, no se diga tratar de una metodología para recoger otro tipo de información. Frente a ello, la Constitución del 2008, que recoge las demandas sociales de muchos grupos, entre ellos los estudiantes, incorpora varios principios fundamentales para la reforma de la educación superior. La primera es que la educación superior es un bien público social, la gratuidad hasta el tercer nivel de la educación superior pública, y que los organismos de planificación, regulación, acreditación del sistema, que son ahora el CES y el CEACES, no puedan conformarse por las representantes de las instituciones objeto de regulación, es decir, les quita a las propias universidades esa autorregulación, que es la que había llevado a un sistema, digamos, que no buscaba la calidad, que no investigaba, que no generaba conocimiento relevante a las necesidades del país, ¿no? Y
Digamos, a partir de eso, los ejes de transformación que también se plasman en la LOE son la pertinencia. Esto es, la educación superior debe responder a las necesidades del país, a la planificación nacional, al régimen de desarrollo. La calidad como búsqueda constante de la excelencia, de una producción óptima de transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento. La democratización, que es la gratuidad de la educación superior pública, y la generación de conocimiento para satisfacer necesidades, garantizar derechos y potenciar capacidades, es decir, no generar conocimiento simplemente por generar mayor producción y productividad, por mejorar la economía, sino enfocada en las necesidades de la gente, ¿no? en lograr el buen vivir a partir también de la generación de conocimiento. La Ley Orgánica de Educación Superior recupera todo esto que está en la Constitución y profundiza. Además, entonces se convierte en una hoja de ruta de transformación del sistema de educación superior y transversaliza el enfoque de equidad de género, ¿no? Hay 15 artículos que se refieren específicamente a la igualdad de género en la LOES y, digamos, a la igualdad de género en esta lógica de políticas de igualdad de género a la que me refería al comienzo. Yo distingo ahí 3 tipos de políticas, ¿no? Le pongo mainstreaming porque a mí no me gusta mucho el término transversalización, porque transversalización suena a pasar a través y la idea es volverse parte de la corriente principal, ¿no? Entonces, en general dice que la educación debe impulsar la igualdad de género, así más o menos textualmente. Después hay políticas de igualdad de oportunidades, como igualdad en el acceso a la carrera docente y de investigación, en el nombramiento de docentes, investigadores, trabajadores, respetando alternancia y equidad de género, que en las listas de elección de rectores y vicerrectores hay alternancia, paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad. El resultado es que ahora tenemos muchísimas vicerrectoras, como se podrán imaginar. Bien difícil que les dejen acceder al rectorado, pero tenemos una cantidad de vicerrectoras, porque todos los que se han elegido nuevamente les toca respetar esta paridad en general. Han tratado de respetar, pero algunos no han hecho. Ya les voy a contar lo que se inventan para no respetar la paridad de género. En los rectores de los institutos técnicos y tecnológicos, en sus elecciones también se debe hacer con criterios de equidad y paridad de género. En el cogobierno de las universidades también debería haber equidad de género, e incluso la LOES llega a hacer políticas de acción afirmativa, ¿no? Dice que hay que asignar becas y cuotas en función de equidad de género. Yo preferiría igualdad, pero bueno, políticas y mecanismos para promover la participación equitativa de mujeres y de grupos excluidos en todos los niveles de instancias, y en particular en el gobierno de las instituciones de educación superior. Por ejemplo, el CES y el CEACES tienen mujeres por estas disposiciones. Ahora mismo hay un puesto vacante en el CEACES que llevan meses tratando de ubicar porque necesitan conseguir una mujer que tenga PhD, que tenga N años de experiencia docente, de gestión académica y demás, para ubicarla en ese espacio, ¿no? A veces genera, yo entiendo, genera ciertas dificultades, pero van a tener que cumplir con eso. Hay acciones afirmativas dispuestas en los concursos de méritos y oposición. Esto no se ha hecho, no se aplica. Tenemos que hacer una auditoría porque el CES nos pidió como CENESID que auditemos los concursos de méritos y oposición de los docentes para evaluar estos aspectos. Y asimismo, en la Asamblea del Sistema de Educación Superior debería su directorio ejecutivo propender a la paridad y que haya equidad, alternancia y paridad en la representación. Ya están elegidos los representantes de la Asamblea. El día que haya la primera reunión de la Asamblea habrá que procurar que se logre esto. En términos más aterrizados, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, para el tema de la paridad, resulta que en la elección de autoridades empezaron las universidades a decir que no habían candidatizado una lista, sino que candidatizaban 3 candidatos individuales, entonces los 3 eran hombres: rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, por ejemplo. Entonces tuvimos que hacer una… Claro, 3 candidatos hombres, había en una universidad 3 listas, cada una de 3 hombres, por ejemplo. Entonces hubo que hacer hicimos un informe técnico para que el CES emite una resolución que les diga que aunque presenten los candidatos individualmente, globalmente las autoridades deben respetar la paridad. Asimismo, en el tema de la elección del cogobierno, en el reglamento del CES se puso una disposición de que se busque la paridad. Estamos diseñando las carreras técnicas y tecnológicas que, en el caso de los institutos públicos, están bajo la CENESID con enfoque de género.
las que hemos logrado ubicar expertos en enfoque de equidad de género, porque por ejemplo meterle género a la carrera de tecnología en refrigeración evidentemente es complicado, pero aparte no hay expertos que puedan manejar ese tema. Entonces digamos que hemos procurado en lo posible en las áreas que era factible hacerlo. Hemos desarrollado un manual nuestro de capacitación y sensibilización a funcionarios y vamos a empezar el proceso articulados con el IAEN, empezando por CESE, ACES y CENESID. No es solo género, es género, ambiente, discapacidades y pueblos y nacionalidades, es decir, los ejes de igualdad que le llamamos nosotros. Hemos hecho una evaluación de pertinencia de las carreras de tercer nivel y programas de cuarto nivel en términos de igualdad de género. Tenemos una red de género que involucra varias universidades, el Ministerio Coordinador de Talento Humano, las EMPLADES, la CENESID, ONU Mujeres y otras instancias que ya desarrollaron un seminario sobre igualdad de género y educación superior, y aparte estamos ahora buscando trabajar para transversalizar en los currículos de ciertas carreras clave el tema de género, ¿no? Y como CENESID tenemos implementada la política de cuotas para el ingreso a la universidad. Como entenderán, no se trata de hacer acción afirmativa a favor de las mujeres porque ya entran más mujeres que hombres a la universidad, pero sí, como es una política que busca incluir a personas con discapacidad y personas de pueblos y nacionalidades en las becas a las universidades privadas, sobre todo, estamos haciendo tutorías y ahí las tutorías se busca que evalúen digamos, cómo se incluyen las personas en la universidad, y tenemos también un programa de educación superior para mujeres privadas de libertad. Y eso es lo que hemos avanzado. Brevemente, para concluir, yo diría que los principales desafíos a nivel de las universidades están, para mí, en primer lugar, el tema del acoso sexual, que es un tema que digamos es reconocido por mucha gente, pero no es abordado. Normalmente las universidades no tienen políticas para tratar con esto y es un tema que es largamente, digamos, soslayado, ¿no? Pasa todos los días y no hay sentenciados, no hay acusados, no hay expulsados de las universidades por esto. La participación de mujeres, de chicas en el cogobierno, en asociaciones estudiantiles, no tenemos datos agregados, pero si bien hay alguna participación, por ejemplo, las principales universidades de este país jamás han tenido una presidenta mujer, y por ejemplo la Central o la Politécnica nunca han sido todos los dirigentes estudiantiles siempre hombres. Y aparte, bueno, la transversalización en las mallas curriculares, que es un reto por el tema de que, por ejemplo, se crea una carrera enfocada en género, pero se termina volviéndose un gueto muchas veces, ¿no? El género está en esa carrera, en esa facultad, con esas señoras que están ahí, no pasa por el resto de la universidad, no toca otros ámbitos. Eso es lo que tiende a pasar. Y digamos, a nivel de eso, a nivel de lo que sucede dentro de las universidades, que es difícil, digamos, impulsarlo desde afuera porque las universidades son autónomas y aparte, bueno, la regulación está sobre todo en el CES y en el CEACES. En términos de política pública hemos incorporado indicadores para la evaluación y también indicadores en la fórmula de asignación de recursos, qué porcentaje de mujeres que sean docentes titulares, qué porcentaje de mujeres en cargos directivos, son indicadores que les medimos y les evaluamos tanto para la acreditación como para la asignación de recursos. Tenemos unos comités consultivos regionales que son los órganos de participación que la CENESID gestiona por disposición de la LOES para articular a nivel local las políticas y digamos tanto en educación superior como en ciencia, tecnología e innovación. Estos están conformados por rectores y representantes de universidades, entonces nuevamente tienden a ser espacios masculinizados. En tema de becas y créditos educativos, bueno, ya les expliqué un poco cuáles son los bemoles de por qué están más mujeres con becas, pero eso es a nivel de las becas al exterior, digamos más hombres con becas, pero a nivel de las becas en las universidades no tenemos ese problema por la misma composición de la matrícula. Y un reto en particular para nosotros que está resultando muy difícil de lograr es
buscar la paridad en la selección de autoridades y docentes de institutos técnicos y tecnológicos, porque en esas carreras técnicas acceden muy poquitas mujeres, ¿no? Entonces ahí tenemos esa enorme dificultad de contratar mujeres como quisiéramos para esos cargos. Este es así un poco un breve, apretado resumen de qué es lo que sucede en educación superior y qué es lo que se ha hecho desde la política pública. No me meto aquí en la dimensión más cualitativa de ciertos aspectos que por la misma naturaleza de la educación superior le corresponden a las propias universidades abordarlos y tratarlos, y la generación de conocimiento para lograr estas transformaciones que todavía están pendientes. Y tampoco me meto mucho aquí porque me enfoqué en educación superior, en el tema de investigación, ciencia, tecnología, que es un campo en el cual, como vimos con apenas el dato de investigadores, ese sí está ampliamente masculinizado, ¿no? Ese es otro reto pendiente, pero ahí sí que nos falta bastante información de base, de punto de partida siquiera para empezar a trabajar. Pero bueno, esto era básicamente lo que les quería comentar un poco respecto de este tema y de cómo, pese al acceso mayoritario de las mujeres en la educación, no logramos ser parte importante del gobierno de las instituciones de educación superior y tenemos problemas todavía de discriminación y de sexismo. Gracias a CIESPAL y a los organizadores del evento. Buenas noches. Gracias a María del Pilar por este importante abordaje panorámico de lo que son, diría, las paradojas de las brechas todavía existentes, las desigualdades en el espacio de la educación superior en el Ecuador. A continuación tenemos la intervención de Irene León. Irene es socióloga, comunicadora especializada en asuntos internacionales. Ella es PhD en Sociología por la Universidad de Montreal, directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social FEDAEPS, vicepresidenta del Consejo Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, representante del Consejo Ciudadano de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador. Ha asesorado y ha sido asesora de diversos organismos y redes internacionales y es autora de varias publicaciones, las más recientes en torno a integración regional, soberanía alimentaria y buen vivir. Irene, por favor. Buenas noches, gracias. Muy interesante esta panorámica que acabamos de visualizar en distintos sentidos, tanto por los elementos nuevos y aportes sobre igualdad que ella expresa. De hecho, uno de los elementos constitutivos de las propuestas y procesos de cambio latinoamericanos es el conocimiento, por lo general nombrado desde ciencia y tecnología, pero no solo, pues colocado en contexto llega a postularse tanto como instrumento ineludible a la hora de visualizar la socioeconomía y sus proyecciones, como y sobre todo como pieza central cuando se trata de visualizar alternativas a largo alcance. Asimismo, en el siglo XXI, ningún país latinoamericano y caribeño omite una línea, una política, un planteo en esta materia. Algunos tienen incluso, como Brasil, grandes proyectos e infraestructuras. Pero es en los países en transformación que se inauguran nuevas miradas, focalizadas principalmente en los modos de producción de conocimientos, que incluyen, por un lado, políticas de inclusión y por otro lado, nuevas problematizaciones cuyo procesamiento ha permitido incluso inaugurar desde nuevas líneas de trabajo hasta convocatorias a pensar o analizar cambios de paradigma y revoluciones epistemológicas. En esa línea, la conceptualización del vivir bien en Bolivia, buen vivir aquí, y su reconocimiento constitucional ha generado aperturas y replanteamientos que se plantean en algunos casos, principalmente en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde está sobre la mesa la búsqueda de ver reflejada la interculturalidad cognitiva en las proyecciones de sociedad,
Se ven ahí reflejados interesantes planteos conceptuales que amplifican las miradas singulares que hemos tenido hasta aquí sobre conocimientos. Allí, por ejemplo, se abre una perspectiva de diversidad sobre conocimientos en la que se suman conocimientos, saberes, sabidurías, con sus distintos métodos de llegar a ellos y de validar. Pensar el buen vivir y los conocimientos asociados a su consecución fue también parte de los enunciados que vimos en el Plan Nacional para el Buen Vivir, en el ecuatoriano ahora, en el 2009. Estos enunciados y planteos colocan el desafío de emprender profundas búsquedas que pautan la producción de conocimientos en clave de reproducción de la vida, de la sostenibilidad, de miradas hacia lo interrelacional. Los enunciados ecuatorianos abren también nuevas pautas para conocimientos contextualizados en el siglo XXI, al problematizar, por ejemplo, a los cuidados como parte de la economía diversa en nuestra definición constitucional, pero volveremos sobre esto. Asimismo, en la República Bolivariana de Venezuela, significativos esfuerzos hacia la igualdad de accesos en los conocimientos para todos y para todas se han hecho claros y explícitos. Ahí se marca una línea histórica, pues se define una política muy singular en temas de conocimiento, y es la mirada feminista consignada por Chávez y registrada ahora en el Plan de la Patria, que es ahora ley de la República. Este es el primer país que define sus políticas desde el feminismo. Su presidente lo hace. En fin, agua corre y ha corrido bajo nuestros puentes y significativos cambios comienzan a reconocerse en muchos escenarios. Se evidencian ya, como lo mencionaba María del Pilar, resultados en el acceso a carreras no tradicionales, inclusión a centros de investigación, nuevas líneas de investigación y más aún, novísimas propuestas como la economía social del conocimiento que está planteada en Ecuador. Y con esto aparece una movilización de iniciativas y esfuerzos y resurgen también debates y planteos. Ya lo mencionaba antes, unos sobre condiciones de producción de los conocimientos, otros sobre la ideología en la ciencia, en los conocimientos y principalmente sobre el carácter sociopolítico de todas estas definiciones. Vale situar aquí de modo breve algunas premisas de la epistemología feminista que se colocan sobre la mesa. Los conocimientos se generan en procesos sociales. No son ahistóricos, no se generan todos a la vez en todo el mundo de modo igual. Se generan en procesos sociales. Asimismo, se definen socialmente el quiénes, los sujetos del conocimiento y las condiciones de su quehacer, pero sobre todo los contenidos mismos de los diferentes cuerpos teóricos, sus maneras de describir y explicar la realidad, de enunciar leyes científicas o modelos tecnológicos. Todo esto, se dice, están determinados socialmente. En la ciencia, la distinción entre objetividad y subjetividad se construye en niveles muy diferentes y se ve reproducida en la decisión que hay entre producción del conocimiento y sus usos sociales. Conocimiento y experiencia, experto y no experto, sujeto activo y objeto pasivo, y entre las formas de nuestro conocimiento y las estructuras del poder económico y social de nuestras sociedades. De ahí se deriva otro de los planteamientos fundamentales. La ciencia y la tecnología no son neutrales, están definidas por experiencias e intereses concretos, son portadores de principios, valores e intereses del contexto en el que se producen. Lo que nos ha planteado María del Pilar en la presentación muestra claramente que hay una diferencia entre lo que se está visibilizando ahora como política pública y lo que estaba planteado antes.
A su vez, esto supone el reconocimiento de que los conocimientos son situados, no son universales como se pretende. La economía de la ciencia, o más bien de la producción de conocimientos, es ahora un gigantesco ring, en el que las corporaciones se disputan la apropiación y el acaparamiento de todas las formas de conocimiento y sus aplicaciones. Todas las formas de conocimiento y todas las aplicaciones desarrolladas hasta aquí en cualquier parte del mundo, bajo cualquier modalidad cultural, cosmovisión. Todo es objeto de la disputa por la apropiación que presentan las corporaciones. Esto es patente sobre todo, es patente en todo en realidad, pero especialmente en los conocimientos producidos por mujeres, por el desbalance de poder que podemos colocar entre las corporaciones y las mujeres produciendo conocimiento, igualmente en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, bajo cualquier cosmovisión. Un ejemplo de esto es la producción y la reproducción de semillas. Las semillas para producir en la producción agrícola, han sido sujeto de un larguísimo proceso de desarrollo, de investigación, de experimentación, hasta descubrir qué semillas son buenas para la alimentación, cuáles no. Esto, realizado por las corporaciones, la Monsanto, por ejemplo, ahora son los más importantes laboratorios de investigación científica que hacen lo mismo, distorsionando el sentido de lo que planteábamos antes de reproducción de la vida, que ha sido un foco diferente en construcción del buen vivir. Asimismo, la producción de alimentos, largamente desarrollada en un proceso de investigación, de creación, producido por mujeres, ahora apropiado por las corporaciones, se vuelve uno de los mayores objetos de disputa, no solo económica, sino también de conocimientos que está presente en el mundo. La apropiación de Cargill, por ejemplo, de ciertas partes o de un todo de distintos procesos de conocimiento es enorme y tiene alcance mundial, y esto pone en jaque la posibilidad de producción y reproducción de los conocimientos de las mujeres. Esto alude a lo que se llama la apropiación metafórica de la investigación científica, la apropiación metafórica como actividad exclusivamente masculina. El estatus científico de los conocimientos aún pone en duda a las ciencias sociales y su proyección y su papel. Se dice que las ciencias duras no pueden proyectarse a pertinencia y soluciones sin ubicarse en comprensión social y contexto, lo que plantea un debate conceptual y político relativo a los modelos de conocimientos. La reflexión crítica sobre la ciencia desde una perspectiva feminista cuestiona la naturaleza misma de esta forma de conocimiento científico y los poderes que ésta crea. Analiza las teorías concretas que tienen que ver con el género y las mujeres, así como los procedimientos empleados para llegar a ellas. El buen vivir, por su parte, en fin, la misma viabilidad del buen vivir plantea como elemento ineludible una conexión entre los conocimientos y los procesos de producción de conocimientos como uno de sus centrales elementos constitutivos. Y ahí hablamos de la reproducción ampliada de la vida. Esto implica a la vez redefiniciones conceptuales e incluso disciplinarias relativas a sus alcances de alternativa civilizatoria. Sobre esto, como lo dije antes, en el Plan Nacional para el Buen Vivir anterior habían interesantes esbozos, interesantes pinceladas para conceptualizar. Y ahí algunos punteos sobre temas que están desde esa perspectiva sobre la mesa. Por un lado, las diversidades se colocan al centro de este proceso de conceptualización, y desde ahí se plantea también y se postula a la inviabilidad de la singularidad aplicada al conocimiento.
En nuestros casos hablamos y tenemos que hablar de conocimientos, desde una posibilidad intercultural, desde una posibilidad cognitiva intercultural. Asimismo, y por otro lado, los conocimientos en clave de interrelacionalidad y complementariedad aparecen como antítesis a los conocimientos para el mercado. Es decir, estos conocimientos vistos desde lo interrelacional aplican a pensar en la reproducción ampliada de la vida y no en la reproducción del capital. Son elementos que están planteados aquí en nuestro país. Los conocimientos para la reproducción ampliada de la vida, por su parte, plantean otras formas de producir conocimientos que no son los mismos que están levantados bajo los principios de la innovación para el mercado. Es decir, la propuesta de la innovación que viene con una renovación constante de algunas modalidades tecnológicas que permiten volver a poner productos en el mercado con una caducidad programada cada vez más corta, como ya lo conocemos. En fin, las rupturas con la innovación tecnológica que plantea todo esto, la caducidad programada, los modos de propiedad intelectual y otras definiciones asociadas al desarrollo del conocimiento, plantean otras formas de conocimiento, estas pensadas en otros términos que no son la reproducción del capitalismo y del patriarcado como modos universalizantes. Y así, al volver a las preguntas de qué, cómo y para qué generar conocimientos en perspectivas de feminismo y buen vivir, hablamos de construcción de equilibrios de vida y reproducción de la vida, no solo como horizonte, sino como principio e instrumento para las definiciones que se plantean aquí y ahora, a su vez basados en el reconocimiento y fortalecimiento de todas aquellas formas socioeconómicas, prácticas de conocimientos y sus potenciales transformadores. Es decir, lo que hacemos ahora tendrá repercusión mañana, y para cambiar todo esto tenemos que plantear esos cambios desde ahora. El feminismo, por su parte, y sus perspectivas, no solo plantea formas de conocimiento igualitarias o inclusión de género a las esferas que ya están existentes. Más bien, lo que plantea son miradas integrales e interdisciplinarias, interactivas, complejas. Son propuestas epistemológicas que apuntan a transformar tanto los objetivos de los conocimientos como sus prácticas, y ya lo dije, los modos de producción de conocimiento. Esto tiene pleno sentido en el caso ecuatoriano, donde está planteada una transición hacia la economía social del conocimiento, concepto que, como su nombre lo dice, el conocimiento es social, situado, tiene contexto, tiene relaciones de poder que apelan a un debate y a profundos cambios. Muchas gracias. Gracias a Irene por su interesante e inteligente mirada sobre lo que significan los nuevos modelos y los nuevos desafíos para la producción social de conocimiento. Vamos a continuación a tener la intervención de Jimena Ponce. Jimena es asambleísta actualmente, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Anteriormente ocupó el cargo de ministra de Inclusión Económica y Social, además de otros cargos de alto nivel en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Jimena es máster en Ingeniería Industrial por la Clemson University de Carolina del Sur e ingeniera química por la Escuela Politécnica Nacional. Cuenta con varias publicaciones en temas vinculados o relacionados con el control social, la economía popular y solidaria, las políticas de inclusión, entre otros. Por favor, Jimena. Buenas tardes con todas, con todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Difícil a veces encontrar estos espacios en donde se pueda tener estos niveles de reflexión tan específicos y pertinentes. Me parece que las dos intervenciones anteriores
tienen un valor para lo que yo voy a decir, aparte de todo lo que se ha dicho, pero yo voy a basarme en ello, digamos, y es contextualizar el contexto que presenta María del Pilar en los avances en el sistema de educación superior, que creo que es una muestra de todo un proceso de transformación, y como Irene señala un momento digamos, de transformación de la Constitución, postconstituyente, y cómo a nivel regional se están produciendo transformaciones. ¿Por qué me parece importante? Porque a veces cuando uno viene a unos foros, discute, debate, casi como que partimos o hacemos un antes sin tomar en cuenta que estamos en un proceso de viraje. Y esa contextualización me parece absolutamente importante, es decir, desde el 2008, recogiendo todas las luchas históricas descritas en la Constitución, se puede avisorar que la dirección de este país y en un conjunto regional va tomando otro ángulo. Y ese creo que es algo en el que debemos ubicarnos, porque también hay tiempos de proceso, hay tiempos de maduración y que tienen que ir acompañados de procesos sociales donde también se requieren ciertos procesos de asentamiento. He sido convocada aquí con una premisa, con una pregunta que señalaba que qué tipo de conocimiento se quiere desarrollar, para qué fines y bajo qué principios económicos y sociales. Y en esa perspectiva, yo lo que voy a hacer es tratar de hablar de dos elementos que me parecen importantes en ubicarme en el campo del trabajo o de su aporte del trabajo a esta fuerza transformadora de la sociedad y de estos países, y del conocimiento como un elemento que viene a aportar en toda esa fuerza transformadora. El conocimiento que además con el trabajo se van interrelacionando y van en un proceso de retroalimentación continua. Primero quisiera hablar de cuál es el valor de las fuerzas de las mujeres, ya que el contexto es también dentro de este, dentro del momento que estamos viviendo de ubicación, de reconocimiento al derecho de las mujeres. Y nada más para dar unas cifras y para irnos midiendo, es quizás un análisis muy simple, vectorial. Si estuviera un profesor de la Politécnica aquí me da un coscacho, pero en realidad para decir que tenemos aquí una fuerza y una dirección, y eso es lo que quisiera ubicar. ¿Cuál es el valor de la fuerza de las mujeres? Una presencia física de 8.100.000 mujeres, de acuerdo al censo, más del 50% de la población, 1.100.000 mujeres jefas de hogar. Actualmente las mujeres desempeñando labores que poco a poco y estudiando carreras que digamos se las va, en donde vamos ocupando otros lugares que han sido tradicionalmente ocupados por los varones. La población femenina aumentará en un 9.36%, mientras la de los hombres en 9.14%, es decir, y además para el 2020 la esperanza de vida de las mujeres será de 79 años, 5 años mayor que la de los hombres. Tendremos entonces, creo que una población más feminizada. En cuanto al mercado laboral, nuevamente para tener dimensiones de cuánto hacemos, cuánto somos, cuánto pesamos, la población femenina se incrementó dentro de la población económicamente activa en un 80%, se incrementó en ese 80% entre el 2001 y el 2010. Del total de establecimientos registrados en el censo económico, el 48% tiene una jefatura de mujer o una gerencia, una dirección de una mujer, así tal cual es dueña o gerente tal cual está registrado en el censo económico. Población, mercado laboral y este otro mercado laboral desconocido, que es la economía y del trabajo doméstico. Las mujeres dedicando 31.49 horas semanales frente a las 9.09 horas que le dedican los hombres, 22.40 horas semanales más dedicadas a lo que es trabajo doméstico. Y el trabajo doméstico ya valorado en cuentas nacionales satélites como un 15% del PIB, más de lo que nos representa el petróleo. Ahora, una vez dimensionado en este sentido del trabajo, el peso, el valor que se tiene, ¿cuál es la dirección? ¿Hacia dónde apunta toda esa fuerza? ¿Con qué ángulo de giro es el que se le está dando? Y aquí viene este contexto que ya nos colocaban anteriormente, el de la Constitución. La Constitución que reconoce derechos y en algún nivel también los pretende operativizar. Y en las dimensiones que ya estaba señalando, en cuanto al trabajo, el reconocimiento del trabajo no remunerado, el del autosustento y el cuidado humano que se realiza en los hogares como una actividad productiva. Este es un valor y un sentido que tenemos en la Constitución. La inclusión progresiva, la seguridad social de las personas que tienen a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar. La igualdad de acceso para hombres y mujeres al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Esto ya María del Pilar nos señala con cifras, el tema del acceso a la formación. La prohibición de toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia que afecte a las mujeres en el trabajo.
la garantía de los derechos de maternidad, lactancia para las mujeres trabajadoras, la estabilidad laboral sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, la prohibición de despedir a la mujer trabajadora por su condición de gestación o maternidad. Principios constitucionales que luego van operando en las leyes, en la Ley de Educación Superior, en estas reformas al Código del Trabajo que estamos analizando en la Asamblea, en instrumentos ya de normativa de política, instrumentos inferiores a la normativa que ya se convierten en política pública. Y de ahí, por supuesto, entonces, como consecuencia esta política laboral que nos ha dado como resultado un incremento de la afiliación de la población económicamente activa a la seguridad social. Ha pasado del 25% al 43% entre el 2006 y el 2013. Ha aumentado el empleo y también los y las trabajadoras cuentan con un empleo de mayor calidad por el hecho del aseguramiento social, por el hecho de haber eliminado la tercerización. Un dato importante es que no existen diferencias porcentuales significativas entre la afiliación de las mujeres y la afiliación de los hombres, tal cual se demuestra en las encuestas entre los años del 2006 y del 2013. Acceso al empleo y un mejor salario. El salario básico unificado se ha duplicado del 2006 al 2014, o sea, ha aumentado un poco más que el doble, de 160 mensuales en el 2006 a 354 en el 2015. Las brechas salariales entre hombres y mujeres se redujeron significativamente también del 2005 al 2012. La mediana de ingresos laborales para una mujer en el 2005 era de 125, para un hombre 2010. Ahora ese mismo valor para el 2012 lo tenemos en 334 para hombres y 307 para mujeres. Una diferencia bastante estrecha, pero aún una diferencia. Es una diferencia, mientras que en el 2005 el ingreso de una mujer era un 68% menor que el de un hombre, en el 2012 el ingreso de las mujeres es 9% menor que el masculino. Añadimos a esto también indicadores más globales o generales de disminución del desempleo en el Ecuador, lo cual porcentualmente también tiene pues su impacto en las mejores condiciones de vida para las mujeres. Sin embargo, el problema estructural del sistema de trabajo, bueno, nuevamente es el subempleo, en donde también hay un gran porcentaje de mujeres. Y como referencia a lo que estaremos viviendo como transformación en esta semana será las reformas al Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, en donde se incorporarán la fuerza femenina, la fuerza de las mujeres, mayoritariamente aquellas jefas de hogar, aquellas que están dedicadas al trabajo doméstico, con el aporte también, digamos, para el 100% de las mujeres que están dedicadas al trabajo doméstico, de tal manera, al trabajo en el hogar, de tal manera que su reconocimiento pues tenga ahora este derecho a la seguridad social. También otras reformas que estamos planteando y esperamos sean aceptadas en el sentido de licencias para el cuidado de los hijos e hijas que sean también a cargo de los padres de familia. Actualmente tenemos los 15 días de permiso, que ha sido una conquista de la Constitución, pero queremos ahora extenderla a un año de permiso, de tal manera que ese cuidado, que por el otro lado ya viene también de la mano de la formación de nuestros nuevos niños y niñas, pues ese cuidado también sea asumido por el padre y la madre de manera conjunta. Un permiso de 2 horas laborales durante un año para los padres de familia con los niños de 0 a 1 año. Esos elementos los estamos también colocando, así como permisos obligatorios en las empresas públicas y privadas para que los padres y madres de familia podamos asistir a las reuniones que convocan para el sistema educativo, de tal manera que los procesos de cuidado, enseñanza, acompañamiento de nuestros hijos e hijas sean también parte de las responsabilidades de hombre y mujer y también parte de las corresponsabilidades de las empresas públicas y privadas. En cuanto a educación, el primer eje o subcomponente del valor de esta transformación era el trabajo, el segundo es la educación. Creo que María del Pilar ha sido muy explícita en lo que es educación superior y en lo que es educación general, pues tenemos ya universalización en la educación básica, tenemos ya paridad, digamos, tenemos ya un cumplimiento adecuado del ingreso de mujeres y niños al sistema educativo, chicos, chicas y jóvenes. La matrícula femenina en todos los niveles educativos, incluida la educación superior, supera la matrícula masculina, esto ya ha sido señalado, igual las tasas de graduación. Sin embargo, a pesar de estudiar más, se gana el 9% menos que los hombres y se trabaja en promedio de 7.82 horas más. Entonces ahí vemos que a pesar de que en cierta parte del sistema se van logrando mejoras, pues hay que ver qué medidas, ciertas políticas se van ajustando para que a la larga los resultados, digamos, estas medidas vayan teniendo impacto en la vida y las condiciones de las mujeres.
Y luego de este balance decimos, bueno, ¿cuántas somos? ¿Cuánto pesamos? ¿Cuánto valemos? ¿Cuál es el peso específico? Y hacia dónde se está moviendo en términos de derechos, con el cumplimiento de los derechos de mujeres, toda esta fuerza en educación y en trabajo, pero nos toca decir, ¿y con qué consecuencias? ¿Hacia dónde puede aportar? Y esa es parte de la pregunta que nos señalaban. ¿Qué tipo de conocimientos, para qué fines y bajo qué principios? Y aquí me parece que es como que básico y quizás suene muy simple, pero es algo que a la larga, si se lo pone a leer y a desmenuzar, resulta bastante complejo. Nosotros hemos dicho en nuestro programa político, que es el que está operando todo este tipo de políticas de transformación, que no descansaremos en el combate a la pobreza y la desigualdad. Y esa es nuestra razón de ser, este es nuestro motivo ulterior, para eso estamos aquí, para eso peleamos las curules, para eso peleamos las elecciones, las alcaldías y las prefecturas, precisamente para combatir la pobreza y la desigualdad. Y la pobreza, pues, obviamente entendida no como el resultado de una escasez de recursos, sino de una mala distribución de ellos por sistemas económicos que así lo han permitido, y con condicionante y con resultantes de exclusión a ciertos grupos, entre estos las mujeres, por toda una historia que ya Irene lo estaba señalando anteriormente. ¿Y cómo entrar entonces al combate a la pobreza y la desigualdad? Como decimos, parece simple, parece una declaración de buena fe, pero entrando a cada uno de esos elementos son absolutamente complejos y a cada uno de ellos le atañe elementos constitucionales, normativos, política pública que deben ser atendidos. Y quizás algunos de ellos, cuando hablamos de radicalizar este proceso y profundizarlo, tendrán que ser mucho más prioritarios que otros y ahí veremos dónde está la decisión política. Para tener un enfoque respecto a este combate a la pobreza y la desigualdad, que es hacia dónde deberíamos apuntar todos los esfuerzos de la sociedad y por supuesto de un sistema de generación de conocimientos y de innovación, he tomado aquello que ya está pensado, trabajado desde las EMPLADES y la Secretaría de Combate a la Pobreza y la Desigualdad, que es la estrategia justamente para combatir estos dos males. Aquella que se divide o que enfoca tres grandes elementos: uno, el de los bienes superiores; el segundo elemento, la revolución productiva y del trabajo; y el tercero, el sistema de cuidados y de protección integral al ciclo de vida. Con estos tres elementos como grandes ejes estructurales de los condicionantes de la pobreza son los elementos a atacar. Y en cuanto a los bienes superiores, los dividen y los agrupan, digamos más bien, en lo que es hábitat y vivienda, agua, saneamiento, salud y educación. Si solo estos cuatro elementos podríamos conducir que nuestros gobiernos autónomos descentralizados los tengan en su programa de gobierno y la gente vote por ellos y haga la auditoría y el control social hacia ellos, estaríamos reduciendo en bastante la pobreza, y esos deberían ser objetivos nacionales. Y si vamos viendo cada uno de estos objetivos, tienen un gran componente o tienen una gran historia cargada y protagonizada por mujeres. Es decir, la lucha por la vivienda, los movimientos sin tierra, la lucha aquí de las mujeres por su barrio, por su vivienda, por el agua, por el alcantarillado, es básicamente de mujeres. El día martes en la noche estuve en una reunión con compañeros y compañeras en La Ecuatoriana, una ciudadela al sur de Quito, básicamente mujeres en la típica reunión cargando los guaguas, mientras estaban en la reunión iban tejiendo, preocupadas como uno, con el celular viendo cómo están los guaguas, ellas de una vez les cargaban a los guaguas, pero esas mujeres que todavía con problemas en Quito de regularización de barrios, son ellas las que están primeritas, son ellas las lideresas. Vamos viendo que el protagonismo en estas luchas por los elementos básicos que desde la técnica, desde el ejercicio de la política y de la técnica que haces EMPLADES para encontrar los determinantes de la pobreza y demás, van siendo ubicados en estos cuatro elementos, son aquellos que las mujeres durante su lucha histórica los han ido ubicando y los han ido peleando. Y es entonces aquí en donde me parece que deberíamos ir ubicando los elementos concentradores o aquellos que nos llamen la atención para la generación del conocimiento. En el segundo enfoque para combate a la pobreza y la desigualdad está el tema de la revolución productiva, el trabajo y el empleo. Y aquí algunos elementos ya han sido señalados de los avances que se pueden lograr, pero que aún faltan todavía por conseguir algunos. En cuanto al trabajo y al empleo digno, en cuanto a la revolución agraria y soberanía alimentaria, la economía popular y solidaria. Elementos de un cambio estructural en el sistema económico que aún son peleas que tenemos que darlas. Cambiar la estructura económica es un elemento, digamos, de disputa de poder muy grande. Nosotros lo estamos haciendo, creo que en un proceso que debería radicalizarse y fortalecerse mucho más. Y un tercer elemento en cuanto a este enfoque es la conformación y el tomar en cuenta
todo el sistema de protección integral al ciclo de vida, es decir, todo lo que es protección social y sistemas de cuidado. Protección social, todo el sistema de seguridad social, ya tenemos en perspectiva esta ley que, digamos, reformas pequeñas que vamos a hacer ahora muy puntuales, pero durante este año la resolución del Código de Seguridad Social, con elementos que han sido adelantados, la universalización de la seguridad social y elementos, por supuesto, que vendrán a favorecer a las mujeres tradicionalmente excluidas, elementos muy potentes de dar garantías para que la ciudadanía podamos tener, la gente, un derecho a un trabajo digno. Y un sistema de cuidados y protección de los derechos. Tenemos que avanzar más en el tema de derechos. A veces en este proceso nos hemos perdido mucho en dar nuestros resultados en términos de número de escuela, número de estudiantes, número de kilómetros de carretera, kilómetros de cableado de conectividad tendida, cuando eso atrás o adelante principalmente significan derechos cumplidos, y creo que hay que regresar a ese discurso de los derechos para ver qué nos está faltando, cómo el cumplimiento de esos derechos realmente van configurando todas estas condiciones que enfocan al ser humano en el centro de este proceso de transformación, en la consecución de un estado del buen vivir. Todos estos elementos así enumerados, pues dice, bueno, sí, la casa, el agua, el alcantarillado son elementos fundamentales para la transformación, sí. ¿Dónde está lo nuevo? Lo nuevo es que hay que hacerlo, lo nuevo es que hay que apuntar y hay que priorizarlos, pero fundamentalmente en el tema que nos atañe ahora, en la generación de conocimiento, creo que son temas que deben estar de alguna manera conectados a lo que es este sistema de innovación y conocimiento que se está planteando en el Código de Economía Social del Conocimiento. ¿Cómo atar? ¿Cómo encontrar un módulo que nos permita que se puedan detectar las necesidades de transformación en elementos tan sustanciales, tan básicos, agua, luz, alcantarillado, comida, cuidado de los guaguas? ¿Cómo atar esos elementos o esas necesidades? ¿Cómo irlos determinando desde la academia? ¿Cómo hacer que la academia, en una de esos tres ejes, docencia, investigación y extensión, en el eje de extensión, bueno, todos los tres ejes, puedan de alguna manera salir hacia las calles, salir hacia los barrios, salir hacia las montañas, hacia los valles y decir, bueno, ¿cuál es el verdadero problema que tenemos acá? A veces la innovación se está haciendo en los procesos digamos, internos o de laboratorio, que puede modificar un proceso que se tenga de generación del conocimiento sin que esto tenga una repercusión en estos grandes elementos que son ejes centrales de un proyecto político como es combatir la pobreza y la desigualdad. Me parece que el gran reto es de la articulación de este sistema de innovación y generación del conocimiento hacia la detección de estas necesidades concretas que tiene la gente. Es muy difícil que las mujeres que viven en el sector de la ecuatoriana planteen un problema de investigación y nos digan lo que nosotros necesitamos es un sistema de refrigeración para la conservación de los alimentos post cosecha. Es muy difícil que nos planteen un tema de investigación en ese nivel o en ese sentido, con esa caracterización. Creo que hay un deber social del Estado de promover que desde las universidades esta determinación de los problemas de investigación vaya surgiendo de los diferentes sectores hasta que las necesidades vayan siendo satisfechas, hasta que vayamos cumpliendo nuestros indicadores de disminuir la pobreza y de disminuir la desigualdad. Esos son temas muy concretos, pero creo igualmente complicados de ir orientando. Si en la antesala, cuando conversábamos con quienes están en este panel, señalábamos que las dificultades solo para nombrar profesores y profesoras en las universidades, que son finalmente en la Politécnica serán 300 profesores y profesoras, son a pesar de la normativa, a pesar del seguimiento del SEACES, de los informes y de la categorización, todavía persisten. Imagínense las dificultades para que desde esos nuevos maestros y maestras podamos encontrar soluciones para las grandes problemáticas que tienen las grandes mayorías del país. Es decir, poder tener sistemas de acceso al agua potable, sistemas de riego más adecuados, provisión de alimentos en mejores condiciones, por un procesamiento de alimentos para que toda la gente, digamos, evitar las fluctuaciones de los precios y tenerlos algún mantenimiento post cosecha. Todos esos elementos tienen que surgir de las necesidades del pueblo, pero tienen que de alguna manera transmitirse a la academia o ser recogidos por la academia para ser procesados como soluciones de este tipo de conflictos. En un estudio que ha estado realizándose recientemente por el Bradford World Institute de Estados Unidos, nos señala que en cuanto a la producción de alimentos, si las mujeres trabajaran con recursos igual de productivos que los hombres, el output
global en cuanto a alimentos, y esto se habla a nivel mundial, subiría entre un 2.5 y un 4%, habría de incremento entre 2.5 y 4%, y habría entre 100 y 50 millones de personas hambrientas menos en todo el mundo. Es decir, el acceso a este protagonismo que decía tenemos las mujeres en cuanto a la provisión de los servicios básicos, en cuanto a aquellos elementos que acá en la estrategia de combate a la pobreza se hablan como bienes superiores, que han sido siempre preocupaciones de las mujeres, de las organizaciones de mujeres. Si este acceso es más equitativo, si se lo hace con recursos igual de eficientes, igual de productivos, pues tendríamos este gran incremento en la provisión de alimentos, solo en uno de estos rubros. Imagínense entonces que tenemos un reto muy grande aún por cumplir, si hablamos que indicadores que estamos cumpliendo con tanto por ciento de trabajo, con tanto por ciento de ingreso a las universidades, tanto por ciento de acceso a la seguridad social, sabemos que ese 100 menos de ese tanto por ciento todavía nos da un deber, una tarea por cumplir. Así que creo que los retos aún son grandes, pero sobre todo me parece que lo principal es que estamos avanzando en ese sentido y que hay un reto importantísimo y muy fuerte para todo el sistema de innovación y generación de conocimientos, no solo en la forma de producción de conocimientos, que es lo que planteaba Irene, sino también en la identificación de esa orientación del conocimiento, que para mí es absolutamente importante darle sentido a toda la academia, a toda la producción de investigación en este país. Muchas gracias. Gracias a Jimena. Creo que con su intervención se ha completado, digamos, la mirada sobre la parte educativa, la parte productiva, y no solamente la pregunta de qué conocimiento es necesario y con qué fines, sino recoger ese conocimiento, esa acción y ese posicionamiento social de la fuerza del trabajo femenina en determinados sectores para poder volcarlo a la continuidad y reproducción de políticas públicas para la transformación social.